¿Qué tal? ¿Cómo están? La clase de hoy va a ser una clase sobre listas y data frames, que son los dos tipos de objetos principales de R que nos estaría faltando mencionar y explicar de qué se tratan y para qué sirven. También vamos a hablar algunas cosas sobre algunos detalles más sobre matrices, de algunas cosas que no habíamos dicho antes, pero creo que no las habíamos dicho. Si no, bueno, lo sumo repetiré un poquito, pero es muy poco lo que tengo para decir de matrices. Más que nada se va a centrar en estos dos tipos de objetos. Ya hemos hablado obviamente de los vectores, que son los objetos básicos, y en el fondo de alguna manera son como los únicos objetos que hay realmente que para R. Después R hace un poco de magia y bueno, acomoda los vectores como matrices para que nosotros los veamos y los podamos pensar como matrices e incluso hacer operaciones como operaciones matriciales. Pero, a decir verdad, los objetos siempre terminan siendo vectores. Pero bueno, después en la práctica uno trabaja con esos vectores en diferentes formas y una de esas formas, uno de esos tipos de objetos son las matrices que ya vimos. Otro tipo de objetos son las listas y los data frames, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. También hay un tercer tipo de objetos del que por ahí en algún momento hable un poco, pero que serían como las matrices, pero cuando uno tiene ya no dos dimensiones como una matriz, sino tres o más dimensiones, que son los arrays. Los arrays, digamos, ARR, ARR, AY. ¿Sí? Que se manejan de alguna manera como matrices. Solamente que en vez de tener dos, dos índices, un I y un J, digamos, tiene tres índices, cuatro, los que sean. Eso por ahí en algún momento los menciono. Pero bueno, vamos a centrarnos entonces en las listas y los data frames. Y primero que nada vamos a hablar de las listas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una lista? ¿Sí? Una lista es una colección de objetos pegados, ¿sí? O juntados de manera que pueden ser indicados por un único nombre. Es decir, es como una gran bolsa de objetos donde cada objeto tiene un nombre o se lo puede mencionar, o si quieren están ordenados, hay un primer objeto, un segundo objeto, un tercer objeto de la lista. Y esos objetos pueden ser básicamente cualquier cosa. Pueden ser vectores, pueden ser matrices, pueden tener diferentes tipos de datos, ¿sí? No tienen que, por ejemplo, si pongo todos vectores o puedo mezclar vectores y matrices y además en algunos casos puede haber datos numéricos, o sea, el modo de almacenamiento pueden ser datos numéricos, pueden ser cadenas de caracteres, pueden ser vectores lógicos, como por ejemplo en el ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Para crear una lista se puede usar la función list. Muchas veces R también hay otras funciones de R que devuelven como resultado listas. Por ejemplo, nosotros una ya la vimos, aunque por ahí pasó medio desapercibida, no me acuerdo si lo mencioné, pero cuando vimos el comando eigen para buscar autovalores y autovectores, el resultado de ese comando, cuando se lo aplicábamos a una matriz, era una lista. Era una lista con dos elementos, dos componentes, donde en el primer lugar de la lista lo que aparecía era un vector numérico con los valores con los autovalores, y el segundo elemento de la lista era una matriz cuadrada cuyas columnas eran autovectores asociados a los autovalores que figuraban en la primera componente. O sea que ya vimos una lista. Vamos a ver entonces cómo se crea usando el comando list, una lista desde cero. Vamos a crear tres vectores, tres vectores en realidad. No, bueno, sí, no, pero no importa. Vamos a crear tres objetos, X, Y y Z, donde X obviamente va a ser una matriz de, fíjense, 4 filas, 7 columnas, deberían ser, y con los elementos de 1 a 4, vamos a chequear qué hay en X. A ver si es lo que pensamos, sí. Con los elementos 1 a 4, que obviamente se repiten hasta completar la matriz, y como la cantidad de elementos, que es 28, es un múltiplo de la longitud del vector que estoy poniendo acá, que es 4, entonces no me tira ningún warning porque entra en forma exacta. Si no, si fuera, por ejemplo, de 1 a 5, ya se acuerdan, esto diría 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y así cuando llega acá, como no le alcanza, como 28 no es múltiplo de 5, me tiraría un warning, pero igual lo completaría. En Y, ahí va a haber un vector, ¿sí? De una sola componente, cuya única componente es una cadena de caracteres, el modo de almacenamiento de este vector, entonces es caracteres. ¿Sí? Esta es la clase sobre listas y data frames. Y en Z tenemos un vector de 4 componentes, un vector lógico, que tiene estos valores true y false, pero uno de los valores está como not available, como NA.
¿sí? Que habíamos visto que era una posibilidad, que el NA es válido para todo tipo digamos, también pueden ser numéricos, pueden ser de caracteres, y entonces igual siempre uno puede dejar un lugar vacío, digamos, un dato faltante, y de hecho se usa para eso, para datos faltantes, con el NA. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es crear un objeto que se llama primera lista, que va a ser una lista que va a contener a estos tres objetos, X, Y y Z. ¿Cómo? Con el comando list, lo vamos a asignar obviamente a este nombre primera lista, y vamos a simplemente separar entre comas, obviamente los espacios no hacen falta, vamos a separar entre comas como argumentos los elementos que voy a meter adentro de la lista. Entonces cuando yo corro primera lista voy a ver qué hay, y bueno, va a ser una lista, y fíjense la manera en la que R me muestra las listas, ¿sí? Me va mostrando componente por componente, elemento por elemento, objeto por objeto que forma la lista, y me voy poniendo este doble corchete, me quiere decir que es el primer elemento de la lista. Ese primer elemento de la lista, que es una matriz, es esta de acá. Después viene el segundo elemento de la lista. Ese segundo elemento de la lista, que es este vector de caracteres con una sola componente, digamos de longitud 1. Recuerden que la longitud de este vector es 1, porque esto es una sola componente del vector. Otra cosa sería la longitud de la cadena de caracteres, que eso es algo que en algún momento podemos charlar. Pero es un vector de longitud 1. Y el tercer elemento de la lista, que está acá entre doble corchete el 3, es este vector de longitud 4, del modo de almacenamiento es logic, y tiene, bueno, true, false, true y un NA. Entonces, esta es la manera en la que R me muestra una lista. Por lo menos en este caso, que todavía no le pusimos nombres a las componentes de la lista, pero después lo vamos a ver. Entonces, primera lista tiene 3 elementos. Fíjense que el detalle acá es que son 3 elementos, por empezar, de diferente tipo. ¿Sí? O sea, tengo una matriz, diferentes modos ¿no? de diferentes tipos de objetos. O sea, yo tengo diferentes clases de objetos. Tengo una matriz y tengo 2 vectores. Está bien, ahí me podría decir, bueno, pero las matrices en el fondo me dijiste que son vectores. Sí, pero el otro que podríamos destacar es esos elementos, ¿sí? Esos, si quieren, incluso pensándolos como vectores, cada uno tiene una longitud diferente, porque la matriz de última, la longitud de la matriz es 28. La longitud del segundo elemento de la lista es 1, y la longitud del tercer elemento es 4. O sea que fíjense que pueden tener diferentes longitudes, y eso también los hace útil, y también tienen todos diferentes modos de almacenamiento. El primero será numérico, el segundo es de caracteres, y el tercero es lógico, ¿sí? Todas estas son posibilidades en las listas. Los dataframes van a mantener algunas de estas características y otras no. Después vamos a ver para qué sirven. ¿Cómo podemos acceder a los elementos de la lista en forma individual? Bueno, si yo quiero de la lista, de esta lista, que es con este nombre primera lista, acceder solo al primer elemento, solo a la matriz. Si quiero trabajar con esa matriz, puedo usar un doble corchete. Esa es una primera manera, después vamos a ver que hay otras. Pero una primera manera es usar un doble corchete y poner 1. Entonces, si yo corro esto, ¿qué me devuelve? Directamente me devuelve la matriz. ¿Sí? Si corro esto, obviamente me devuelve directamente el segundo elemento de la lista. Y si pongo un 3, me va a devolver el tercer elemento, que era el vector de valores lógicos de longitud 4. ¿Ok? Veamos, comparemos qué pasa si uso corchetes simples, porque pasa algo que vale la pena notar. Si yo usara un corchete simple en vez de un corchete doble, fíjense que cuando usé el corchete doble y puse el 1, me devolvió la matriz. Fíjense qué pasa acá. A ver, no sé si llegan a ver la diferencia. ¿Sí? En todo caso, pongan pausa, piensen la diferencia y traten de entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Les digo más. Si quieren, traten de decirme qué tipo de objeto es primera lista, con el 1 entre dos corchetes, y qué tipo de objeto es primera lista con el 1 con corchetes simples. Son dos tipos de objetos distintos. Pongan pausa, piénsenlo. Yo ahora voy a seguir, ¿sí? Después, no sé, díganme en los comentarios si se dieron cuenta o no, qué sé yo, ni idea. Estaría bueno por tener un poco más de interacción, pero bueno, es lo que hay. Primera lista, con el 1 entre dos corchetes, ¿qué tipo de objeto es? Es una matriz. Es una matriz. Primera lista con el 1 entre corchetes simples, es una lista.
es una lista con un solo elemento. Ese único elemento es la matriz. Pero en sí es una lista. De hecho, a ver si podemos... No me acuerdo si era class, el comando. Siempre me olvido estas cosas. Sí, ahí está, class. Fíjense que yo pongo class, primera lista 1, me dice que es una matriz. Si yo pongo class, primera lista, poner un entre paréntesis, me dice que es una lista. List es el tipo de objeto. ¿Sí? Es una lista. ¿Cuántos elementos tiene esa lista? Uno solo, y de hecho acá me lo dice. Primera lista es una lista. El primer elemento de la lista es esta matriz. Listo, se acabó, no hay más elementos en la lista. ¿Se entiende? Pero ojo, entonces cuando uso corchetes simples, lo que yo puedo referirme es a algunos elementos de la lista, a uno o a varios, y como cuando hacíamos con los corchetes, como hacíamos con los vectores y con las matrices, para quedarme con algunos. Por ejemplo, si yo hago primera lista y pongo 2.3 con corchetes simples, me va a generar una lista cuyos únicos elementos van a ser el segundo y el tercero. ¿Sí? Bueno, no, eso me generó un vector, el vector 2,3 porque lo tenía seleccionado. Vamos ahí. Me genera una lista cuyos elementos son el segundo y el tercero. Pero ojo, obviamente, el segundo ahora es el primero y el tercero es el segundo. Por eso el vector que antes me aparecía, vuelvo a primera lista como era originalmente. El vector que me aparecía de caracteres que me aparecía en el lugar 2, ahora va a aparecer en el lugar 1. Porque estoy poniendo solo el segundo y el tercero. Entonces el segundo queda en primer lugar, el tercero queda en segundo. Noten estas diferencias ahí. Si yo quiero solo el primero y el tercero, recuerden que no puedo poner esto al principio cuando uno se está acostumbrando a trabajar con R, es muy común, sobre todo si por ahí hizo otro tipo de cosas. No me alcanza con poner, por ejemplo, cosas como 1,3, ¿sí? Solamente. Eso no lo va a interpretar bien R. Si yo quiero que solamente tome algunos y los quiero salteados, lo que puedo hacer, en el fondo, es también lo que hice acá, que es escribir un vector. Esos dos puntos uno a veces no lo piensa, pero en realidad lo que hacen es crear un vector que tiene una sucesión de números. Entonces, si yo quiero el 1 y el 3, tengo que meter entre los corchetes un vector con el 1 y con el 3. Entonces, para crear un vector con el 1 y con el 3, lo que tengo que usar es la función C. ¿Sí? Esto me devuelve un vector con el 1 y con el 3, con lo cual si yo hago primera lista y ahí adentro le meto ese vector... Perdón, a ver qué pasó. Ahí está. Me devuelve una lista con solo dos elementos. El primer elemento es el elemento 1 de primera lista, el segundo elemento es el tercer elemento de primera lista. ¿Se entiende? Obvio que si los pongo al revés, si pongo 3, 1, me aparecen en el orden cambiado. ¿Sí? Pero importante, no se olviden de esa C. Es un error muy común, hasta que uno no se acostumbra, muchas veces se come un millón de mensajes de error y de no entender qué está pasando. ¿Sí? Entonces les insisto bastante porque es muy fácil olvidarse cuando uno todavía no se acostumbró a que los vectores en R sí o sí, o sea, no alcanza a poner 3, 1 como uno escribiría si escribiera a mano un vector, ¿no? También tengo la opción de algo que creo que ya lo habíamos visto con vectores y matrices, que es poner valores negativos para omitir. Entonces, si yo pongo esto, que me aparece la lista que tenía, pero sin el primer elemento. Con lo cual, bueno, el que era segundo ahora es el primero y el que era tercero ahora es el segundo. ¿Ok? Bueno. Y después, la otra cuestión es que a los elementos de la lista, ¿sí? A las cosas, los objetos que componen las listas, se les puede asignar nombres. ¿Sí? Y eso me va a permitir referirme también a ellos de otra manera. Para asignarle nombres a cada elemento de la lista hay básicamente dos maneras. Una es, si ya tengo la lista creada, es modificar un atributo de la lista, que es el atributo names. De hecho, yo antes de hacerlo, lo voy a mostrar, que pongo en names, primera lista, esa lista tiene un atributo, ¿sí? Que es names, y que cuando lo corro me figura como null. ¿Por qué? Porque en este momento está vacío, en este momento la lista no tiene nombres. ¿Sí? Una cosa que me había quedado. Fíjese que cuando llegué de todas estas cosas, a la lista no la modifiqué. Simplemente mostré de la lista de primera lista, mostré algunos elementos, pero no la modifiqué. Si yo quisiera modificarla, por ejemplo, quisiera eliminar el primer elemento, entonces me tengo que crear o bien una nueva lista, podemos poner segunda lista, ¿sí? Y asignarle eso. Entonces ya en segunda lista sí, ya va a estar directamente omitido la matriz. O también puedo poner primera lista en vez de segunda lista acá, y lo que voy a hacer es, obviamente, sobreescribirlo. Ahí ya perdería lo que tenía originalmente. ¿Ok? Así que con eso obviamente hay que tener cuidado, pero sí podría tranquilamente
sobreescribirla. Si no hace falta hacerlo en dos pasos, puedo directamente asignarlo a primera lista y ya se sobreescribe. Pero bueno, no lo voy a hacer porque la quiero seguir usando como estaba. La manera de asignar nombres, ¿sí? Entonces es usando ese atributo names, primera lista, que yo lo puedo modificar. En este momento está vacío, ¿sí? De ahí ese null, pero lo puedo modificar asignándole que, bueno, un vector de caracteres de la misma longitud que la lista, ¿sí? De la misma que tenga tantos elementos como la cantidad de elementos de la lista, que son 3. La matriz, el vector de caracteres y el vector lógico. Entonces, si yo creo este vector de caracteres y lo asigno al atributo names de la lista, del objeto primera lista, y ahora la corro, van a ver que cuando me muestra los objetos ya no me los muestra con 1, 2 y 3, que siguen siendo el primero, el segundo y el tercero, y siguen siendo accesibles. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, con este, ¿sí? Siguen siendo accesibles como antes, ¿sí? Con los corchetes, pero cuando me los muestra, cuando me muestra la lista, me los menciona ya con el nombre, que esté precedido por un signo de pesos, que muchas veces en programación y en este ámbito figuran, se refieren a cuestiones relacionadas con los caracteres, ¿sí? Los pesos, el símbolo de pesos. Con lo cual aparecen los nombres ahí, matriz, leyenda y vector lógico. Fíjense que mi vector lógico, como tiene dos palabras, AR ahí necesariamente necesita agregar estos especies de acentos dado vuelta, estos acentos graves que se llaman. Y eso va a pasar siempre que yo ponga nombres con más de una palabra, digamos, nombres que incluyan un espacio, ¿sí? Eso, digamos, se puede hacer, pero tengo que tener cuidado con ese detalle. ¿Ok? La otra manera de crear de asignarles nombres a los elementos de una lista es asignándoselos directamente en el momento que lo creo. Yo voy a borrar la lista. Voy a usar el comando de rm, que creo que ya lo hemos usado. O sea, voy a borrar el objeto. Fíjense que ahora, si la corro, me dice error, el objeto primera lista no está encontrado. Entonces lo que voy a hacer es directamente volver a usar el comando list. Pero cuando cree, en vez de poner list X y Z, yo antes del objeto voy a ponerle un nombre. Cuando el nombre no tenga espacios, lo puedo escribir sin comillas o sin doble comilla. Cuando el nombre tiene espacios, no me queda otra que escribirlo con comillas para que no me tire un error. Eso chequenlo si quieren, vayan a hacer la prueba. Como les digo siempre, vean esto con el R abierto en lo posible y vayan probando cosas también, sobre todo si les surgen dudas, para convencerse. Y si no tipean, no se lo van a aprender nunca. Entonces, si corro esto, voy a ver ahora que hay en primera lista y de vuelta está creada la matriz, la lista con los mismos 3 objetos, con los mismos 3 elementos y con los nombres que habíamos visto antes. O sea que los nombres se los puedo poner después, modificando el atributo names o directamente asignándole los nombres. Si yo ahora reviso el atributo names de primera lista, me va a figurar precisamente primera lista, me va a figurar un vector de caracteres, ¿sí? Con los 3 elementos. Un vector de longitud 3 con los 3 elementos. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora que ya vimos que a los objetos de una lista se les puede poner nombre, vamos a ver que esto nos agrega otras posibilidades de hacer referencia a un elemento de una lista. Ya teníamos una, ¿sí? Una de la que ya vimos era usando el número de la componente con el corchete doble, ¿sí? Eso básicamente me devolvía el objeto, no una lista con ese único objeto, sino que me devolvía directamente el objeto, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos acá, dijimos primera lista, si le pongo corchetes, le pongo 2 entre corchete doble, lo que me va a devolver es no me devuelve la lista que tiene este objeto, sino que me devuelve directamente el objeto. El objeto es este de acá. ¿Sí? El segundo objeto es un vector de longitud 1. El modo de almacenamiento es caracteres. ¿Sí? Y bueno, dice, esta es la clase sobre listas y dataframes. Es lo mismo de antes. Ahora, como ahora ese segundo objeto de la lista, o sea, ¿qué clase tiene esto que estoy marcando acá? Es un vector. ¿Sí? De hecho, si quieren, acuérdense que siempre pueden chequear esas cosas poniendo class. ¿Sí? Y viendo que... bueno, me dice carácter. ¿Por qué? Porque es un vector, entonces al ser un vector lo que me devuelve es el modo de almacenamiento. Pero si fuera una lista, me devolvería
el tipo de objeto es lista. ¿Sí? Eh, entonces, estén seguros de que entienden por qué esto es un vector, no una lista. Otra manera de hacer referencia a ese segundo objeto de la lista es usando su nombre. Y ahí hay dos maneras de hacerlo. Una es poniendo entre corchetes dobles el nombre, entre comillas, simples o dobles como siempre. ¿Sí? Entonces si yo pongo esto, si en vez de 2 pongo entre comillas leyenda, que es el nombre del segundo, pasa exactamente lo mismo. Me devuelve el segundo objeto. Si pongo matriz en vez de leyenda, obviamente con mayúscula la M, ¿por qué? Porque ya sabemos que R distingue. Si le pongo matriz con minúscula, no lo va a encontrar. Entonces me devuelve el primer objeto. El primer objeto que es una matriz. ¿Ok? Pero también la otra opción, y esta se usa mucho también, y hace un poco uso de este símbolo de pesos que aparece al principio, lo que puedo hacer es escribir primera lista y todo junto al lado poner pesos y el nombre, ahí sin comillas, ¿sí? El nombre leyenda. ¿Sí? Y pasa exactamente lo mismo. Si pusiera pesos matriz, me devuelve la matriz. ¿Ok? Y después, a veces no hace falta poner el nombre completo y a veces sí. Fíjense qué pasa si yo hago primera lista con vector con vector con comillas entre doble corchete. Ya sabemos que me debería dar. Ah, perdón. Acá hay una aclaración. Fíjense que me da null. ¿Por qué? Porque de vector lógico es solo una parte. Entonces, ¿puedo solo poner vector en vez de poner vector lógico? Bueno, con el método este de usar las comillas adentro del doble corchete, no me sirve. Si hago lo mismo sin las comillas, directamente me tira un error. Me dice que no hay un objeto que se llama vector. Sin embargo, si uso el símbolo de los pesos y pongo vector, me devuelve el que en realidad no se llama vector, se llama vector lógico. De hecho, fíjese que si yo solo pongo una B corta, me devuelve el mismo. ¿Por qué? Porque como hay un único elemento que empieza con B, básicamente busca uno que empiece con B corta. ¿Sí? Como hay uno solo es ese. No sé qué pasa, no sé bien qué pasaría si hay dos con el mismo nombre. Si quieren jueguen un poco con eso a probar, a ver si elige el primero, o si tiene un error, o si elige el primero y tira un warning. Eso podría ser. Pero digo, a veces no hace falta escribir el nombre completo, pero eso es básicamente cuando uno usa el signo de pesos. ¿Sí? Cuando uso el doble corchete, en ese caso sí hay que escribir el nombre completo y entre comillas. ¿Ok? Habría que poner vector lógico, entre comillas. ¿Sí? Ahí sí me tira el vector que es. ¿Sí? En este caso sí, si no le pongo lógico, no. Acá no hace falta poner lógico. Y de hecho, si pongo el espacio, probablemente no funcione. O sí, no sé. Sí, no funciona, porque no me deja poner el espacio. O sea que es como que, bueno, hay algunos detalles según qué método use. Yo uso mucho el del pesos, pero eso es algo que, nada, qué sé yo, cuestión de gustos y costumbres, obviamente. Entonces, bueno, eh, eso cómo hacer referencia a los objetos, ¿sí? Usando el nombre. Y después un par de comentarios es que la longitud de la lista, si uso el comando length, que ya lo he usado para vectores para las listas, la longitud de la lista es la cantidad de elementos en la lista, o sea, la cantidad de objetos de la lista. Si en este caso, si hago length de primera lista, me da 3. ¿Por qué? Porque hay 3 objetos. Más allá de que uno tiene longitud 28, otro tiene longitud 1 y otro tiene longitud 4, no es que se suman esas longitudes ni nada, son 3 objetos, o sea que la longitud de la lista es 3. Después, cada uno de esos elementos tiene una longitud propia. Por ejemplo, si yo hago longitud de primera lista 1 entre doble corchete, perdón, 1 entre doble corchete, como primera lista 1 entre doble corchete es un vector, una matriz de 4 por 7, la longitud va a ser 28, que es la cantidad de elementos. ¿Sí? Si hago primera lista, longitud de primera lista y el 1 con corchetes simples, lo que me va a devolver, ya habíamos visto que es una lista con un solo objeto, que es precisamente la matriz, pero en sí lo que me vuelve es una lista de un objeto, así que la longitud va a ser 1. ¿Ok? Piensen a ver si entienden bien por qué todas estas diferencias de lo que dio en un caso, lo que dio en el otro, etc. Y names, si se lo aplico a una lista, lo que me devuelve es un vector de caracteres con la misma longitud que la lista que contiene los nombres. Es decir, me devuelve matriz, leyenda y vector lógico, que son los nombres sucesivos de los elementos. ¿Ok? Bueno, ya que estamos hablando de nombres de las listas, yo creo que esto no lo habíamos hablado, si no, lo digo de vuelta, pero
vamos a hablar de unos atributos de las matrices, que nos había quedado pendiente. A las filas y a las columnas de una matriz se les puede poner nombres, ¿sí? Y eso se hace mediante un atributo, que es el atributo dimNames, que viene a ser algo así como nombres de las dimensiones. Una dimensión es la de las filas, otra dimensión es la de las columnas. Ese atributo dimNames es un vector de 2 componentes de caracteres, que lo que hace es asignarle nombres a las filas y nombres a las columnas. Es decir, nombres a la dimensión de las filas y nombre de la dimensión de las columnas. O sea, dimNames, perdón, es una lista con 2 elementos, ¿sí? El primer elemento de esa lista es un vector con los nombres de cada una de las filas. El segundo elemento de la lista es un vector con los nombres de cada una de las columnas. La longitud del primer elemento, ¿sí? Que es el nombre, es básicamente la cantidad de filas. La cantidad de filas es un atributo de las matrices, que es el atributo nrow, ¿sí? Nrow, que es como número de filas, y existe ncol, que es el número de columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense si acá hacemos bueno, acá hay un vector con 6 números que se llama notas, y después esos 6 números, ese vector de 6 notas, lo vamos a guardar en una matriz de 3 por 2 y lo vamos a hacer por fila. By row igual t, acuérdense que lo vamos a hacer por fila. Entonces vamos a hacer una matriz de 3 por 2 con los elementos 100, 99, 100, 97, 54, 96, llevándolos por fila. Eso lo voy a volver a guardar en notas, o sea que notas se va a sobreescribir. ¿Qué hay en notas? Leámoslo ya que estamos. Bueno, la matriz que dijimos, ¿sí? 199, 197, 54, 96 en ese orden. Y ahora en el dimNames, si yo le quiero poner a las filas, le quiero poner nombres de quiénes son las notas, ¿sí? Juan, Susana, Sebastián. Y a las columnas de a qué corresponden las notas, a qué examen. Si es a parcial o si es al final. Lo voy a tener que crear es una lista. Esa lista va a tener 2 elementos. El primer elemento va a tener que ser un vector de longitud 3, porque hay 3 filas, ¿sí? Con los nombres de las filas. ¿Cómo escribo un vector con 3 filas? Lo digo una vez más, no me voy a cansar. Si quiero escribir un vector con 3 elementos, tengo que usar el comando C. No puedo poner solo Juan, Susana, Sebastián, solo con o sin paréntesis. No me alcanza. Digo, esto lo voy a ejecutar solo esa parte que resalté para que vean. Eso no es nada, ¿sí? Para nosotros, paréntesis 2, 3,1 paréntesis es un vector porque lo escribimos así toda la vida, pero para R eso no es nada. Para que sea un vector necesito ponerle la C adelante, ¿sí? Necesito concatenarlos en un vector. El segundo elemento de la lista, el segundo objeto de la lista va a ser un vector de longitud 2 que me va a dar los 2 nombres de las columnas, parcial y final. Esa lista con 2 elementos, de los cuales uno es un vector de longitud 3 y el segundo es un vector de longitud 2, lo voy a guardar en el atributo dimNames de la matriz que se llama notas. Revisen a ver si tienen clara toda esa sintaxis. ¿Sí? Antes de seguir, yo la voy a ejecutar. No pasó nada porque en realidad lo que hizo fue sobreescribir ese atributo de dimNames. Ahora voy a volver a correr notas, ¿sí? Acá lo seleccioné, para que vean que aparece la misma matriz, pero ahora con los nombres. Obviamente esto en ciertas situaciones es muy útil. ¿Sí? Para ciertas cosas no, pero para otras es muy útil para visualizar mejor los datos que significan. ¿Ok? Yo lo debería haberlo hecho antes, de hecho lo voy a hacer. A ver si me deja. Si vuelvo a ejecutar, si vuelvo a crear la matriz, fíjense que al volver a ejecutar la matriz, o sea, volví a crear la matriz con toda esta línea. Y me gustaría mostrarles qué pasa si ahora veo que dicen dimNames notas. Fíjense que dice null, es como que está vacío. Ese null, que es una palabra reservada también, es como que está vacío. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, darle nombre solo a las columnas, pero no a las filas, en el lugar de las filas lo que pongo es null. O al revés. ¿Sí? Entonces pongo en lugar de las filas null, o sea que quede vacío, y en lugar de las columnas sí, un vector de longitud 2. Perdón, acá. Toda esta fila voy a correr. Cuando ahora veo que hay en notas, las filas no tienen nombre, pero las columnas sí. Si hiciera lo mismo, pero al revés, o sea, le pongo nombre a las filas, pero pongo null en las columnas, me aparecen los nombres acá, pero en las columnas nada. Ok, ese null es una palabra reservada. Y cuando las filas o las columnas tienen nombres, es posible referirse a las filas o las columnas específicas por su nombre, ¿sí? Acá le volvemos a poner nombres a las filas y las columnas, como hicimos al principio. Y entonces podemos usar los corchetes como las matrices, pero en vez de poner notas 2, que me daría la segunda fila,
pongo notas Susana, coma, con Susana entre comillas simples o dobles, y también me devuelve la segunda fila. ¿Sí? Si pongo notas, coma final, en vez de notas, coma 2, que me devolvería la segunda columna, también me va a devolver la segunda columna, pero me la devuelve como vector, la columna. ¿Sí? Eso acuérdense que es algo que pasa. ¿Ok? Cuando es una sola columna, en general R, salvo que para ciertas operaciones muchas veces la convierte en vectores. ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos con las listas. Y ahora vamos a pasar a hablar, ¿sí?, del otro objeto que nos falta, que son los data frames. Bueno, entonces vamos a hablar de este objeto que son los data frames. No es el último objeto del que vamos a hablar en la próxima clase sobre las funciones. Pero de estos objetos que almacenan datos, tal vez hable de los arrays en algún momento, pero este es importante. Y está particularmente pensado para el trabajo estadístico, el trabajo con datos, ¿sí? Los data frames, o marco de datos sería la traducción, ¿sí? Es como una tabla, ¿sí? Es una tabla que está basada en la idea de que los conjuntos de datos que se suelen usar en estadística muchas veces uno los puede organizar en una tabla, en un arreglo rectangular, donde las filas por ahí representan el número de datos, ¿no?, las unidades muestrales, ¿sí?, la primera observación, la segunda, la tercera, etcétera, y las columnas representan diferentes variables. Como cuando uno hace una regresión lineal, y x1 y x2, por ahí lo puedo poner en columnas, y cada fila representa la primera observación, la segunda, etc. ¿Sí? Tengo que borrar la pantalla para que se vea, recordemos cómo se borraba la consola con editar, limpiar consola, así está un poco más cómodo. Entonces esos data frames son una manera de organizar datos y son muy útiles en el trabajo estadístico. Recuerden que yo les dije que R está, si bien sirve para muchísimas cosas, sirve para simulación, sirve no solo para simulación estadística, digo, para simular cuestiones, modelos de otro tipo. Sirve para muchas cosas, para cuestiones de análisis numérico, etcétera, pero uno de los objetivos principales de R es el trabajo estadístico. No es casualidad que lo estemos viendo acá. Y esto de organizar los datos como en tablas es una característica de los data frames. Uno dice, ¿y en qué sentido, sí, en qué aspecto eso es diferente a una matriz? ¿Sí? Bueno, hay varias cosas. La primera es que básicamente en la matriz es como que de entrada no estaría nunca tan claro cuáles son, si las filas son las unidades muestrales y las columnas las variables o al revés. Acá está claro, los data frames siempre se interpretan de esa manera, pero en el fondo se ven como matrices, con un detalle. Como cada columna representa una variable, y las variables podrían contener distintos tipos de datos. De hecho, en modelos un poco más complicados, uno no siempre trabaja con datos numéricos, y podría ser una variable, ¿sí?, la variable de respuesta, por ejemplo, la variable i, sea una variable categórica, es decir, una variable que puede valer A, B o C. Y en cambio que la variable x1 sea una variable numérica, y la variable x2, la tercera columna, podría ser de datos lógicos, podría ser verdadero o falso. E incluso podría haber una tercera columna, una cuarta columna, que lo que tenga sea un nombre. Si eso es una base de datos, podría haber un texto que sea el nombre de una persona, que sean las observaciones que hizo esa unidad, esa persona cuando se le hizo un cuestionario, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, es como una matriz, pero es una matriz en la cual cada columna puede tener un tipo de datos distintas. Cada columna de esa matriz, que es el data frame, es un vector con, bueno, ese vector sí tiene siempre el mismo modo de almacenamiento, pero entre columna y columna el modo de almacenamiento puede diferir. Son todas columnas de la misma longitud, pero el modo de almacenamiento puede diferir. Puede una columna ser, insisto, datos lógicos, otra caracteres, otra números, etc. Entonces, ¿cómo creo un data frame? Bueno, el comando es data.frame. Así como para crear listas era list, para crear data frames es data.frame, y de vuelta, como argumento, se ponen esos vectores que van a formar el data frame, ¿sí? Entonces yo voy a escribir acá 4 vectores de longitud 4. El primero es numérico, el segundo x2 también es numérico, y el tercero x3 es de caracteres, ¿sí? Fíjense. Los tres son vectores, es decir, digo, si yo acá pongo x1 es un vector, x2 es un vector, x3 es un vector, pero con otro modo de almacenamiento. Entonces, en notas voy a crear un data frame, lo voy a almacenar en el objeto notas, con el comando data.frame, y acá poniendo como argumentos x1, x2, x3, que es el orden en que van a aparecer. El data frame ya está creado,
ahora lo puedo ver, el contenido, ejecutando notas. Y lo que me aparece es precisamente como una matriz, pero donde veo que claramente la tercera columna no es del mismo modo, no tiene el mismo tipo de datos que la primera y que la segunda. ¿Sí? Fíjense que las columnas sí tienen como nombres los nombres de las variables que pusimos acá. ¿Sí? X1, los nombres de los objetos que pusimos, X1, X2, X3. Y tienen, con las filas, como nombres, ahora tienen un número, que es como el número de unidad muestral. Es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Eso por defecto. Si en alguna variable faltara un valor, ¿sí? Lo que hay que hacer, porque si hubiese que ello puede faltar esa estadística, se denominan datos faltantes. A veces justo qué sé yo, a lo mejor no me respondió, o a lo mejor ese dato existió pero no lo tengo, eso hay que escribirlo como un NA, ¿sí? Los datos faltantes, para que tengan todas las columnas la misma longitud, se escriben como NA, y entonces, si pongo un NA, el vector que creo igual es de longitud 4, ¿sí? Y entonces cuando creo una data frame no hay ningún problema. Simplemente ahí aparece el dato faltante. De hecho es importante marcarlos como NA y no como cualquier otra cosa. Bueno, primero por un motivo. Si uno quisiera poner no respondió, es un problema porque la columna, si fueran con letras está todo bien, pero si la columna es de X2, es de datos numéricos, y quiero poner no respondió, no lo voy a poder guardar como carácter, o si lo guardo carácter, R me va a guardar también el 20, el 19 y el 19 de acá, me los va a guardar también como si fueran cadenas de caracteres. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que yo a 100 le puedo sumar 20, pero a 100 no le puedo sumar comillas, 20 comillas. No le puedo sumar este texto. Ah, ya, lo borré, perdón. Bueno, fue la mía, pero 100 más comillas, 20 comillas. ¿Sí? No le puedo sumar un texto. Por más que el texto sea 20, que yo lo entienda, digo, R no lo entiende como un número eso. ¿Sí? A menos que le diga, le obligue a que trate de decirlo como un número. Entonces, para evitar esos problemas, no le inventen un no respondió, no sabe, no contesta, cosas por el estilo. Se usa el NA. El NA es la manera de indicar un dato faltante. ¿Ok? Y el NA es compatible con cualquier tipo de almacenamiento de datos. De texto, de carácter, de carácter numérico, lógico, etc. ¿Ok? Entonces, eh, el, entonces, bueno, eso es importante, digamos, para que queden sí todas las columnas de longitud 4. Después, los data frames, al igual que las matrices, en realidad, sí, porque en el fondo se comportan muchas cosas, se comportan como matrices, tienen como atributos dim names, ¿sí? Tiene el atributo dim, el atributo dim names funciona igual que en las matrices. El atributo dim, que en realidad me da las dimensiones, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo veo dim notas, que me da un vector de longitud 2 con los elementos 4 y 3. ¿Por qué? Porque tiene 4 filas y 3 columnas. ¿Sí? Eso es dim. Dim names, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 en las columnas. Eso es el primer, eso, ¿qué es dim names? Igual que en las matrices, es una lista con dos objetos. El primero es el vector de caracteres con los nombres de las filas y el segundo es el vector de caracteres con los nombres de las columnas. Y después están enrow y encall. Enrow, encall, que sería la cantidad de filas, ¿sí? Y la cantidad de columnas, ¿sí? Dim names, dim en realidad no es ni más ni menos que el vector formado por enrow y encall, ¿sí? Es simplemente eso. Se pueden cambiar las direcciones de las filas y columnas igual con las matrices, es decir, modificando el atributo dim names del objeto del data frame con una lista, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido porque es más de lo mismo, pero está escrito en 2 líneas básicamente para que se lea, ¿sí? Nada más que por eso, pero recuerden que si le quedó incompleto, lo ejecute, acá me pone un más como diciendo me falta, ¿sí? Y que falta, bueno, lo que está en la segunda línea, así que ahí está. Si ahora me fijo en notas, bueno, le puso trabajo, examen y concepto a las columnas y le puso Susana, Juan, Diego y Micaela a las filas, ¿ok? Nada nuevo, nada distinto a lo que ya habíamos visto. Igual que con las matrices, digamos. Como con las matrices, se puede seleccionar subconjuntos con los corchetes. ¿Sí? Esto lo voy a pasar rápido porque es como en las matrices, pero simplemente lo voy a ejecutar para que ustedes, en todo caso, lo paren. Si tienen dudas, lo revisen. ¿Sí? ¿Qué queda? Con esto, y queda con esto. Fíjense que de vuelta, acá es solo la primera columna. La primera columna me la muestra como un vector. ¿Sí? No como una columna. Acá la columna trabajo, que es la primera columna, me la muestra como un vector. Y acá no me muestra la primera columna. Bueno,
medio lo mismo que ya habíamos visto como matrices, ¿sí? Pueden leer ahí esos detalles, ¿sí? La función data.frame se puede utilizar para crear un dataframe a partir de vectores que ya tenemos creados, ¿sí? Y también para transformar una matriz en un dataframe. Cuando la matriz no tiene, cuando el atributo de dimNames está vacío, ¿sí? Lo que hace el dataframe es llamarles x1, x2, etcétera, a las columnas. Y si tienen nombre, se mantienen. Si, por ejemplo, hagamos una matriz acá, que fíjense, chequen, pero es una matriz de números aleatorios con normales, la voy a mostrar, me quedó esta matriz. Si hago data.frame me la convierte en un dataframe, ¿sí? De hecho, si yo, a ver, no la convierte, en realidad B sigue siendo la misma matriz de antes, ¿sí? Me la convierte, pero me la mostró y ya está, se perdió. Si quiero la tengo que guardar, obviamente. Puedo sobreescribir la B o guardarla en un objeto nuevo. Y ahora sí, en B tengo un dataframe. Y si quieren, fíjense que si hago class de B, me dice que es un dataframe. Sí, que es el tipo de objeto. Bueno, esos son como las cosas. Después, los dataframes terminan siendo muy útiles. Eso es lo que estaba comentando. Hay muchas después funciones estadísticas bastante más complejas, digamos, desarrolladas para, ya sea que se realizar una prueba de hipótesis, un análisis de regresión lineal, un análisis de la varianza, y cosas más complicadas, análisis de series de tiempo, etcétera, que idealmente lo que uno debería agregarles como datos es un dataframe, es lo ideal. A veces también trabajan con otras cosas, trabajan con matrices, pero normalmente lo ideal es que trabaje con dataframes y a veces es la única opción, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero trabajar con dos variables donde una es de datos categóricos, es decir, que puede valer rojo, verde, azul o amarillo, y la otra es de datos numéricos, medio que no tengo muchas maneras de hacerlo. De hecho, existe un tipo de dato que son los datos categóricos. En R, eventualmente, sí, cuando sea necesario, los usaremos. Y eso es importante porque incluso hay ciertas funciones que los tratan diferentes al saber que son datos categóricos que cuando son que cuando son numéricos, por ejemplo. Los datos categóricos se crean usando el comando factor, ¿sí? Pero bueno, digo, en general cuando hagan algún tipo de trabajo estadístico en R, ya sea para hacer un análisis de regresión, series de tiempo, etcétera, es bastante útil en general los datos tenerlos guardados en un data frame, ¿sí? O sea, parece como una cosa, que no mejora mucho lo que ya tienen las matrices, pero a veces es necesario porque los tipos de datos pueden no coincidir. Incluso si no, hay muchas funciones que están optimizadas cuando trabajamos en data frames, o sea que eso es para tener en cuenta. Y bueno, para terminar, los data frames en el fondo se pueden ver como listas, ¿sí? Un data frame en realidad se ve como una matriz, pero en realidad un data frame es una lista en la que cada columna es un elemento de la lista, ¿sí? Como las listas pueden ser referidos también, se podían ser referidos como se hacía con las matrices, pero también usando los dobles corchetes o utilizando los nombres como se hacía con las listas, ¿sí? Fíjense qué pasa con cada uno de estos comandos, chequen, ¿sí? Fíjense, estos AAAC les voy a mostrar el tipo de datos, ¿sí? En realidad el modo de almacenamiento, porque como es un vector me va a devolver el modo de almacenamiento. Y me dice factor, precisamente, ¿sí? Y estos levels me indican que acá hay dos tipos de categorías, la categoría A y la categoría C, ¿sí? Y eso es importante que cuando el dato es realmente categórico, en vez de inventar y decir le pongo 0, le pongo 1, le pongo 2, ponerlos como factor, como dato categórico, porque hay ciertas funciones que tratan diferente a eso que si fueran datos numéricos. Por ejemplo, hacer análisis de varianza, hacer ANOVA, es importante aclarar cuáles son los factores. Entonces, fíjense, vuelvo atrás, sí, esto me fui un cachito de tema con eso, pero fíjense básicamente qué cosas me va devolviendo y que si hago notas peso final, acá no tiene nombre, por eso no me lo devuelve. Pongamos notas pesos X3. ¿Sí? No, a ver. Bueno, me está fallando. Bueno, no sé, a lo mejor cambio algo. Después lo voy a explicar. No importa. Entonces esto lo borramos. Y los atributos longitud y nombres, ¿sí? Son los mismos que en una lista, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de un data frame? Fíjense que me dio 3. A diferencia, en una matriz me habría dado 12 porque es 4 por 3.
no me dio 12 como me debería dar una matriz, me dio 3 por las 3 columnas, lo cual de alguna manera confirma esto de que se manejan de la misma manera que en las listas. El detalle es que es una lista donde todos los elementos son vectores, no puede hacer matrices, y esos vectores son todos de la misma longitud. ¿Sí? Y los nombres son precisamente los nombres de las columnas, ¿sí? No los nombres del, son los nombres de las columnas. Ah, por eso no me da, porque los nombres son trabajo, examen y concepto, no final. O sea, si pongo notas, pesos, trabajo, ahí sí, me devuelve la primera columna. Porque yo estaba mirando B, pero en realidad notas, les recuerdo que es este. ¿Sí? Entonces, si pongo notas, pesos, trabajo, lo trata como una lista. El primer elemento de la lista es trabajo. ¿Sí? O sea, es una lista que me la muestra de una manera diferente porque un data frame es eso, es un tipo especial de lista en la cual todos los elementos son vectores de la misma longitud. ¿Sí? Y es particularmente útil en el trabajo estadístico. Así que bueno, eso sería todo en la clase de hoy. En la próxima clase vamos a hablar de cómo definir nuestras propias funciones, funciones definidas por el usuario. Si hay una función que me gustaría que rehaga y no la hace, bueno, lo podemos programar, lo podemos escribir, lo podemos escribir para nosotros, e incluso, no vamos a ver esa parte, pero incluso no solamente lo podemos escribir para nosotros, sino que con ciertos estándares de calidad y de desarrollo, muchas veces esas funciones que se desarrollan para ciertos procedimientos específicos, muchas veces después se terminan subiendo a, como un paquete adicional para, bueno, para que otras personas puedan descargarse, etcétera. Pero aunque sea muchas veces uno para cosas básicas que está haciendo, a veces necesita inventar una función y pedirle a R que haga algo como cierta función y vamos a ver entonces los conceptos básicos, ¿sí? De cómo definir funciones, bueno, definidas por el usuario. Así que espero que estén bien. Cualquier duda, me comentan y nos estamos viendo, hablando la próxima. Nos vemos. Saludos.